Buenos días a todos, mi nombre es Vivi Pablo, soy médico neurólogo, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas, en este momento profesor adjunto de la Cátedra de Neurología Clínica. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades generales de los sistemas sensitivos. El sistema nervioso se caracteriza por la enorme complejidad de sus funciones. Junto con el sistema endocrino desempeña la mayoría de las funciones de regulación del organismo. Está formado por millones de células nerviosas que se unen entre sí de una manera sumamente organizada para constituir el sistema de control rápido del cuerpo. El sistema nervioso recibe miles de datos de información procedentes de distintos órganos sensoriales y los integra para determinar una respuesta adecuada. Estructuralmente, el sistema nervioso se divide en dos grandes sistemas que están sumamente integrados entre sí, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado a su vez por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está formado por neuronas sensitivas aferentes y neuronas eferentes. El flujo de información a través del sistema nervioso sigue un patrón básico, el cual es un estímulo que es recibido por un sensor, el cual emite una señal de entrada, la cual llega a un centro de integrador que va a emitir, en el caso de que sea necesaria, una señal de salida hacia el órgano diana, generando una respuesta. En este gráfico podemos ver cómo se comporta el flujo de información. Los receptores sensitivos de todo el cuerpo controlan constantemente las condiciones del medio interno y externo. Estos sensores envían información a través de los nervios sensitivos hacia el sistema nervioso central, que es el centro integrador, determinando si es necesaria una respuesta. Cuando resulta necesario, el sistema nervioso envía señales de salida que viajan a través de las neuronas eferentes hacia las células o tejido diana, los cuales son principalmente músculos o glándulas. Las neuronas eferentes se subdividen en una división motora somática y una división autonómica. La motora somática controla los músculos esqueléticos, y la división motora autónoma, también denominada visceral, controla los músculos cardíacos y el músculo liso, como por ejemplo el del intestino delgado, y glándulas exócrinas y algunas glándulas endócrinas. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es un agente físico o químico procedente del medio interno o externo capaz de activar un receptor sensorial y así detectar diferentes sensaciones. ¿Y a qué denominamos un receptor sensorial? A una estructura especializada en detectar un estímulo y transformarlo en una señal eléctrica. Los receptores sensoriales son estructuras especializadas que actúan como transductores de energía, a la que convierten en impulsos nerviosos. Tienen una gran capacidad de amplificación y son altamente específicos. ¿A qué denominamos amplificación? A que la energía contenida en la señal eléctrica que generan superan ampliamente la energía del estímulo sensorial, o sea que es mucho mayor. En cuanto a especificidad, significa que cada tipo de receptor es muy sensible a la clase de estímulos para la que ha sido diseñado, pero es casi insensible a otras clases de estímulos sensoriales, como por ejemplo los conos y bastones de la retina son sumamente sensibles a los estímulos luminosos, pero no responden a los estímulos sonoros o táctiles, por ejemplo. Los receptores sensoriales se pueden clasificar de diferentes formas. Una de esas formas es según el tipo de estímulo, y los podemos clasificar en mecanorreceptores, cuando detectan deformación mecánica del receptor o de tejidos contiguos, que puede ser a través del tacto, la vibración, la presión, el sonido, etc. Los termorreceptores, que detectan cambios en la temperatura. Los nociceptores detectan lesiones que sufren los tejidos. Los fotorreceptores o electromagnéticos recogen estímulos luminosos que actúan sobre la retina.
como habíamos visto, los receptores de los conos y los bastones, y los quimiorreceptores que responden a sustancias en solución. Los receptores sensoriales también se pueden clasificar según el origen del estímulo. Se clasifican en esteroreceptores, que captan estímulos provenientes del exterior, táctiles, térmicos y dolorosos. Los interoreceptores o viscerales, que responden a estímulos del medio interno. Y por último, los propioceptores, que transmiten la sensibilidad corporal profunda de músculos, huesos y articulaciones. El potencial del receptor es todo cambio de potencial de membrana originado por excitación, o sea, estímulo, de un receptor sensorial. El potencial receptor pueden ser excitados de diversas maneras: por deformación mecánica, por aplicación de sustancias químicas, por modificación de la temperatura, por radiación electromagnética. El potencial receptor va a generar un cambio de potencial en la membrana que puede ser hiperpolarizante o despolarizante. La acción del potencial receptor puede determinar la aparición de un potencial generador. El potencial generador es un cambio graduado del potencial de membrana de la terminal sensorial. Se caracteriza por ser un proceso local, es un cambio graduado por la intensidad del estímulo, es sumable espacial y temporalmente y tiene la característica de que siempre es despolarizante. Se propaga por la membrana receptora desde su lugar de origen hasta donde se genera el potencial de acción. En este gráfico podemos observar el potencial receptor y generador en un corpúsculo de Pacini. Podemos ver que se produce un área que se deforma, ¿sí?, el cual va a generar un potencial receptor. Si es de una magnitud importante, este va a generar una respuesta en el cual se va a generar un potencial de acción, en este caso despolarizante. En esta imagen podemos ver cómo un estímulo, en este caso el fuego, genera una modificación físico-química de la membrana. Esto va a llevar a cambios en la permeabilidad de la membrana, difusión de iones a través de la membrana, modificación del potencial de membrana del receptor, potencial de receptor o generador, que genera una activación, aumenta por encima del potencial umbral, generando una descarga de potencial de acción en la fibra nerviosa sensorial conectada al receptor. Esto va a llegar a un centro integrador, que es el cerebro, el cual va a generar una respuesta. La información sensorial no está únicamente relacionada con las características del estímulo. Muchas sensaciones cambian con el tiempo sin que se haya modificado el estímulo que los produjo. Por ejemplo, la primera sensación de frío cuando uno se mete en una pileta en pleno verano, la textura de la ropa cuando uno se pone un abrigo, el olor de un ambiente, son todas sensaciones que en poco tiempo desaparecen. Esto está relacionado con una característica específica de los receptores, que se denomina adaptación. Definimos a la adaptación como la disminución de la respuesta a un estímulo sostenido. Es una capacidad que todos los receptores sensitivos la tienen. La respuesta se mide como la frecuencia con la que se disparan las espigas. Se distinguen dos tipos o clases de receptores de acuerdo a la respuesta a un estímulo sostenido. Estos son receptores tónicos o receptores fásicos. Los receptores tónicos o de adaptación lenta disparan rápidamente cuando se activan por primera vez. Luego se hacen más lentos y mantienen sus disparos durante toda la estimulación. Por ejemplo, esto pasa en los varoreceptores, que son sensibles a la presión. Los receptores fásicos o de adaptación rápida disparan cuando reciben un estímulo por primera vez, pero se detienen si la intensidad del estímulo permanece constante. Este tipo de respuesta permite al cuerpo ignorar información que ha sido evaluada y no se considera una amenaza para la homeostasis. La adaptación de los receptores fásicos nos permite filtrar información sensitiva
sin importancia y concentrarnos en la que es información nueva, diferente o esencial. El campo receptor de una neurona aferente primaria es el conjunto de receptores que reciben terminaciones nerviosas de esa neurona. En el caso del sistema somatosensorial, el campo receptor es la superficie de la piel cuya estimulación modifica la actividad de una neurona determinada. En general, los campos receptores presentan un mayor número de terminaciones nerviosas en el centro que en su periferia, lo que significa que el mismo estímulo puede provocar diferentes respuestas en la fibra aferente. Los campos receptores se superponen, con lo que las diferentes localizaciones producen descargas simultáneas y diferenciales en diversas fibras aferentes. Un campo receptor está asociado a una neurona sensitiva, que es la neurona sensitiva primaria, la cual hace sinapsis con una neurona del sistema nervioso central, la cual se denomina neurona sensitiva secundaria. Las neuronas sensitivas de los campos receptores vecinos pueden exhibir convergencia, en las cuales múltiples neuronas presinápticas proporcionan aferencias a un número menor de neuronas postsinápticas. Cuando múltiples neuronas sensitivas primarias convergen en la misma neurona sensitiva secundaria, sus campos receptivos individuales se fusionan en un único campo receptivo secundario. El tamaño de los campos receptivos secundarios son los que determinan la sensibilidad de un área determinada frente a un estímulo. Como podemos ver en el gráfico, un campo receptor pequeño, ¿sí?, se envía información a una neurona de segundo orden. En cambio, en el gráfico subsiguiente podemos ver cómo varias neuronas sensitivas primarias convergen en una única neurona de segundo orden. Esto hace que el campo receptor pequeño sea de mayor sensibilidad o mayor sensibilidad que un campo receptor extenso. En este gráfico podemos ver la convergencia de neuronas sensitivas primarias crean un campo receptivo grande. Vemos cómo los campos receptivos de 3 neuronas sensitivas primarias se superponen para formar un campo receptivo secundario grande. La convergencia de las neuronas sensitivas primarias permiten que estímulos subumbrales simultáneos se sumen a nivel de la neurona sensitiva secundaria para desencadenar un potencial de acción. Dos estímulos que ocurren dentro de un campo receptivo secundario son percibidos como un único punto debido a que solo viaja una señal hacia el encéfalo. Por lo tanto, no hay discriminación de dos puntos. En cambio, en áreas más sensibles se encuentran campos receptores pequeños. Los dos estímulos activan vías separadas hacia el cerebro. Los dos puntos son percibidos como estímulos distintos y por lo tanto existe una discriminación de dos puntos. Transmisión de las señales nerviosas. Las distintas graduaciones de intensidad, por ejemplo la transmisión de la intensidad del dolor, pueden ser transmitidas por dos mecanismos: por sumación espacial o sumación temporal. La sumación espacial, la potencia creciente de la señal se transmite usando cada vez mayor número de fibras. En la sumación temporal es otra forma de transmitir las señales crecientes de intensidad en aumento de la frecuencia de los impulsos nerviosos en cada fibra. Por ejemplo, en el gráfico se observan múltiples terminaciones libres de las fibras del dolor. A mayor intensidad del estímulo, en este caso un pinchazo, va a generar mayor número de fibras que transmiten la señal. Circuitos aferentes. La información generada por los receptores es llevada al sistema nervioso central por la primera neurona. El soma de esta neurona se encuentra en el ganglio del nervio sensitivo, que es la raíz posterior de la médula o ganglio de un nervio craneal. De allí se dirige al sistema nervioso central, donde hace contacto con la segunda neurona, cuyo axón se dirige a un segundo relevo denominado el tálamo.
El axón de la tercera neurona se dirige a la corteza sensorial primaria. Inhibición lateral. En los circuitos aferentes ocurren diferentes fenómenos. En inhibición lateral es el proceso inhibitorio más importante. Es la base fisiológica de la discriminación entre dos estímulos cercanos. Esto ayuda a resaltar los límites del estímulo y de esta manera ubicarlos con exactitud. En toda vía sensorial, el punto excitatorio está rodeado de un campo inhibitorio. En este gráfico podemos ver el fenómeno de inhibición lateral, que es llevado a cabo por la neurona sensitiva secundario, permitiendo que se genere una mayor percepción del estímulo. Las fibras nerviosas se pueden clasificar en fibras A, B y C. Las tipo A son fibras mielinizadas de mayor tamaño y mayor velocidad de transmisión. Las C son fibras amielínicas más pequeñas y por lo tanto con menor velocidad de conducción. A su vez, las fibras tipo A se pueden subdividir en alfa, beta, gamma y delta. Cada una de estas fibras tienen una función característica. Es importante resaltar que cuanto mayor es el tamaño del nervio, o sea, mayor diámetro, mayor velocidad de conducción presenta. Las fibras tipo A alfa envían información de estiramiento, propiocepción, fuerza contráctil y tensión muscular. Las A beta envían información sobre estiramiento, presión, tacto fino y vibración. Las A delta sobre el dolor agudo, el tacto grueso y la temperatura, sobre todo el frío. Y las fibras C son las que son amielínicas, son fibras amielínicas y envían información sobre el dolor crónico, el prurito y la temperatura, en este caso el calor. Podemos clasificar a las sensaciones somáticas en sensaciones somáticas mecanorreceptoras, termorreceptoras y sensaciones dolorosas. Las mecanorreceptoras a su vez se clasifican en táctiles y posicionales. Táctiles tenemos el tacto, la presión, la vibración, el picor y el cosquilleo. En las posicionales la estática y de movimiento. Las termorreceptoras se clasifican en frío y calor y por último las sensaciones dolorosas. En este gráfico podemos ver los mecanorreceptores de la piel, cómo se encuentran distribuidos en toda su profundidad. Tenemos los discos de Merkel, las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner, los receptores diana del folículo piloso, los corpúsculos de Pacini y los tubérculos de Ruffini. Transmisión de las sensaciones táctiles. Casi todos los receptores sensoriales táctiles transmiten sus impulsos por fibras nerviosas mielínicas tipo A beta. En cambio, las terminaciones nerviosas libres conducen los impulsos por fibras mielínicas finas tipo A delta y por fibras amielínicas. Existen dos mecanorreceptores profundos, los cuales son los encargados de enviar información propioceptiva. El uso muscular, que mide la longitud y grado de estiramiento del músculo esquelético, y el órgano tendinoso de Golgi, que regula la fuerza generada por el músculo al medir la tensión en los tendones.